Pues me di la bendición. No, me puse contento porque pues sé que ustedes son un buen grupo. Me acuerdo mucho, sí, en la noche. En la noche. Me acuerdo mucho de Gerardo. Ah, esto era un cuento de muchachos. Sí. No, y es que se nota su expresión física, su actitud, es ya una persona un poco más madura. Sí. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Luisa Jaramillo. Okay. Bien, comencemos entonces. Que, pues, pero, ¿y ustedes que ya no utilizan tapabocas o qué? Ya no utilizan tapabocas, ustedes ya están vacunados con refuerzo y toda la vaina, ya son 3. ¿Correcto, Cha? Muchachos, yo lo he visto en alguna parte a él. A él lo he visto en alguna parte. ¿Dónde? ¿Dónde lo he visto, hermano? Oiga, o sea, ha cambiado muchísimo. Hasta el corte de cabello, usted tiene un nuevo look. ¿Qué va, mijo? Qué gusto en verlo. Es que él era un cuento el hombre. Más niño, más... Es que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que su merced el año pasado tenía 16 años, 17. Ya, imagínate. Entonces ya, claro, hombre ya está empoderado, ya es un duro. Ya es un duro. Sí, bueno, bien. Bien, comencemos. Comencemos nuestra clase de hoy. Lo que nosotros hemos hablado en las 2 clases anteriores que yo he mencionado, de pronto la importancia que tienen las pruebas psicológicas para nuestra formación, ¿sí? Para la formación de ustedes. Hay que ir muy de la mano de lo que tiene que ver con este capítulo que teníamos para hoy de la ética profesional, ¿no? Pero en este caso de la ética para poder manejar un poco las pruebas psicológicas, para poder entender un poco eso, pues tendríamos que mirar precisamente esa ética profesional. Y les decía, les he dicho, les he repetido de que la ética no se tiene que tomar como una asignatura, no se tiene que tomar como un texto, como un libro, sino como una actitud, como un comportamiento, como una responsabilidad, asumir una serie de factores que están identificándome a mí como posible persona que hace las cosas bien o hace las cosas mal, ¿sí? Y en últimas, la ética uno pues lo termina uno juzgando junto con la sociedad, ¿no? Entonces, partimos de ahí, partimos de esos conceptos de la ética como lo que está dentro de la moral, está dentro del comportamiento bueno, correcto, honesto, transparente, ¿sí? Pero hay mucha, es que imagínense, creo que lo habíamos hablado, no sé si en la noche o en el día con ustedes, pero hablábamos nosotros de cómo la persona aquí en Colombia, la persona que supuestamente es la persona que vigila y sanciona, porque es el director de la anticorrupción, pues estaba metido en cosas turbulentas
y de eso estoy hablando hace como unos 5 o 6 años, ¿sí? En donde salió la noticia que el director de anticorrupción estaba metido en cosas corruptas, ¿sí? Entonces, partiendo de allí, estamos hablando de que la ética para esta persona, para muchas personas, como que se ha perdido, gracias. Se ha perdido. Entonces, eso pues genera, si ustedes ven que alguien vaya a ingresar, me dicen por favor, que esté en sala de espera, me dicen por favor, aunque creo que entran directamente. Entonces, partiendo de allí, de cómo nosotros profesionalmente tenemos que comportarnos. Y cada uno de ustedes tiene una historia de vida familiar, una historia de vida personal. Cada uno de ustedes sabe qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, incluyéndome a mí, lógicamente, ¿no? ¿Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? ¿Sí? Cosas que a veces nosotros tenemos que corregir. Si es que entramos en la concientización de que reconozco el error que cometí, ¿no? Pero cuando yo no, como que yo no evalúo o no me autoevalúo, entonces estoy llevando mi comportamiento así como por debajo de cuerda, haciéndole daño a la gente, ganando, ahí sí como se dice, indulgencias con avemarías ajenas. Entonces yo simplemente no hago las cosas como debe ser. Pero saco pecho, sí, saco pecho. ¿Sí? Yo para ustedes, en cierta manera, soy un personaje público aquí dentro de la universidad. ¿Sí? Y ustedes me van a ver a mí como una persona correcta o incorrecta, honesta o deshonesta, en todo mi comportamiento, no solamente en lo profesional, sino también en mi responsabilidad social y en lo que yo tengo que comportarme para ustedes como modelo de comportamiento. Mal haría yo acá venir todo desalineado, todo desarreglado, pues como medio tomadito, ¿sí? Con sueño, bueno, venir acá a comer. Entonces, pues lógicamente, pues ustedes, creería yo que ustedes se molestan. Ustedes tendrían a molestarse y ustedes pasarían la queja o hablarían conmigo, en donde ustedes dirían, no nos gusta esto, no estamos conformes con su forma de tratarnos, con su forma de hablarnos, con su comportamiento. ¿Sí? Porque otra cosa es que yo sea muy puntual, muy comprometido, muy responsable, pero sea un guache con ustedes, ¿no? Que yo conozco compañeros míos en otras universidades como profesores que son unos duros en su materia, en su conocimiento, pero como personas son, pues de verdad, son bastante irreconocibles. Entonces, si yo me meto un poco en el código ético de mi profesión, el APA, si ustedes leyeron en el artículo, el APA es la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿sí? El APA. Y en el caso de mi profesión, es lo que a nosotros nos rige. Pero pues obviamente, pues todas las profesiones tienen un código ético. Imagínense, es que a mí me parece increíble que deba existir un código ético, porque la ley está, la ley existe y pues tenemos que mirar cómo le hacemos la zancadilla a la norma, le hacemos zancadilla a la ley. Entonces, cuando aparece eso, cuando aparecen profesionales que actúan de esa manera, pues el gobierno o los gobiernos o las juntas directivas de comité ético, pues tienen que colocar unas limitaciones, delimitar unos comportamientos, porque es que si no se hace, entonces hacen un poconón de barrabasadas, un poconón de inconsistencias que realmente le hacen mucho daño a la gente. Y en el caso de mi profesión, pues el código de ética en psicología tiene que estar muy ligado a eso, ¿sí? ¿Cómo son los estándares de comportamiento de una profesión como la psicología? Ustedes no sé si sepan o hayan leído que a veces los psicólogos, los psiquiatras,
se aprovechan de muchas cosas con los pacientes, porque nosotros sabemos el uso de los fármacos. Y yo sé qué medicamento le doy al paciente o a la paciente para mantenerlo dopado o dopada y hacer cosas indebidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, hay una asociación que está, pero ahí de una manera muy al corte del comportamiento de los psiquiatras y los psicólogos, porque se han escuchado casos fuertes en donde ha habido abuso sexual, ha habido agresión física hacia los pacientes por el solo hecho de ser personas de color, ¿sí? Porque tienen prejuicio a las personas negras, entonces pues los atacan, o a las personas, a las personas de la tercera edad, que también son maltratados, a las personas que de pronto ingresan a los hospitales psiquiátricos, a las clínicas de reposo, y realmente lo que hacen es mantenerlos allá dopados porque ellos mantienen una mensualidad. Hola, Elizabeth. Sigan, por favor. Mira la hora que es, señoritas. Por favor. Entonces, son llevados, digamos, como a un análisis de que ese comportamiento que tienen los psiquiatras y los psicólogos, porque utilizan, digamos, como ese poder, entonces los mantienen dopados, pero pues ya deberían estar afuera de la clínica o ya deberían estar afuera del hospital, ¿sí? Pero no. Ellos representan un ingreso económico mensual en donde pues así los vamos a mantener. Entonces cuando van allá y hacen la evaluación, no, usted tiene que quedarse unos 6 meses más, cuando eso no es cierto. Fíjense cómo la parte ética allí se pierde, está totalmente desfasada. Y como les decía, pues las cosas son manejadas de una manera totalmente oscura, no correcta, y por eso esta asociación está muy de la mano con el APA, con la Asociación de Psicólogos Americanos, para tratar de controlar precisamente eso. Entonces, el APA genera, pues, como todos esos estándares de comportamiento. Hay un código ético que se establece para poder determinar qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Pero eso es para todos, ¿sí? No crean que ustedes por ser administradores de empresas o porque estar únicamente en el área de talento humano o ingeniería industrial o lo que ustedes decían estudiar más adelante, no los cubre la ética. Por eso les decía yo al principio que la ética está tratando de mirar un poco los principios y los códigos éticos del comportamiento del ser humano. Pero tendríamos que estar hablando de esto. No me parece, no deberíamos estar hablando de esto porque pues, una de las cosas que uno debe tener claro como persona es que yo no quiero que abusen de mí, que me maltraten a mí, entonces yo tampoco debo hacer lo mismo con las otras personas, ¿sí? Pero como yo veo la oportunidad, yo veo como el atajo para hacer las cosas, pues lo hago. Muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces porque me dejo influenciar por otras personas, pero igual lo estoy haciendo mal. Y ahí es donde cabe todo el peso de la ley precisamente para eso, ¿sí? Entonces, en el caso mío, como psicólogo, yo tengo que pagar como lo que pagan los médicos en el área de la salud, como un seguro para que un pool de abogados, en el caso que haya una demanda por maltrato a unos pacientes o por malos procedimientos médicos o por malos tratamientos, entonces a uno lo rige, digamos, pues como ese código ético. Entonces lo que uno hace es pagar pues mensualmente esa póliza para que en el caso que haya algún tipo de inconformidad de los clientes, en este caso de los pacientes, pues tengan esa, digamos, como esa sanción
pero que entonces me van a representar a mí, porque el paciente tiene todo el derecho, ¿sí?, de poner la queja. Y ahí en el centro médico entonces hay un buzón de quejas, ya te capté la palabra, de quejas y reclamos, pero pues lógicamente pues eso se queda interno. Si las cosas es mucho más complicada, mucho más grave, entonces sí, ya tiene que ir con al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, ¿sí?, al colegio, en el caso mío, al Colegio Colombiano de Psicólogos, para que revisen mi caso, para que revisen y miren un poco mi hoja de vida y mi desempeño que yo he tenido en mis 30 años de experiencia profesional, ¿sí? A ver qué tan cierto es lo que está diciendo el paciente, porque no es que ya entonces lo dijo el paciente. Pues yo tuve muchas veces algunos problemas con pacientes, pero no era algo complicado. Era cuestión de que de pronto, porque llegaban muy tarde, entonces no se le atendía la consulta, o porque de pronto el hecho de que yo lo trabajara de alguna manera en particular, de pronto ellos querían otro tipo de manejo. Entonces, realmente todo eso pues, es como el manejo que uno puede tener como problemáticas con los pacientes. Pero está el código ético, que en últimas dice que pues, a nosotros la Asociación de Psicólogos Americanos, que nos incluye a todos nosotros, se encarga de investigarnos y de revisar, pues, lógicamente, todo ese comportamiento que tenemos, ¿sí? Cómo es el comportamiento, cómo hemos llevado a cabo nuestros casos, porque ustedes saben de que en psicología, lo decíamos ayer, hay diferentes áreas de profesionales en nuestra profesión, ¿no? Entonces, en el aspecto laboral, ¿sí?, pues ahí está acompañado todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo nos dice a nosotros que tenemos pues una serie de normas en el Código Sustantivo del Trabajo, en donde pues, está allí estipulado lo que es el acoso laboral, lo que es el maltrato laboral, ¿sí? Entonces, allí empezamos también a trabajar esa parte. En el área educativa, también, que entonces yo no le permito el ingreso, si es en una universidad o es en un colegio, yo soy el orientador, entonces yo no le permito el ingreso a los salones o tengo una serie de comportamientos todos despectivos, inhumanos, un trato inhumano, pues lógicamente eso va a generar muchísimo escozor. Solo te voy a preguntar algo. Una pregunta es ese libro que tú decías, ¿eso es solo para los psicólogos que se especializan clínicamente No, o para cualquiera? Para todos. ¿Y es obligatorio pagarlo? No, eso es una lección. Digamos, a uno se lo exigen porque la empresa se lo exige a uno, ¿sí? Digamos, donde yo trabajo, en el centro médico, la empresa, que es del área de la salud, pues le dice, mire, necesito que usted pague una mensualidad, se le va a descontar de su nómina, de la nómina, pero esto es porque pues, que tiene que tener un apoyo legal, una asesoría legal en caso de que haya algún tipo de requerimiento de los pacientes, ¿sí? Entonces, digamos que es como una exigencia que hace la empresa. Pero si yo soy o hay empresas que no lo exigen, o si yo trabajo de una manera independiente, pues tampoco lo exigen. No lo veo como necesario, ¿sí? Por eso uno mira pues cómo es el comportamiento, cómo es la ética profesional que uno tiene pues, para tratar de evitar todas estas cosas. Imagínense ustedes un psicólogo en psicoterapia, lo que yo les comentaba ahorita, que tenga un mal manejo de sus comportamientos, que abuse de los pacientes, ¿sí? Aquí hay algo que se pregunta bastante y hay algo que se tiene en cuenta bastante y es,
es viable, y esto no es solamente con el psicólogo, sino también con los diferentes profesionales del área de la salud, será viable que, o será permitido, o será correcto que yo me involucre sentimentalmente con un paciente. Bueno, pero puede pasar, porque uno antes de ser un psicólogo, un médico, es una persona, y que yo puedo enamorarme de la paciente, o la paciente se enamora de uno, ¿sí? Normalmente pasa eso. Esa necesidad de... Y como se ve por el lado sensible de la persona, pues tiene más sentido hacia allá. Y pues viceversa, hay personas que son Y ahí es donde entra un poco la ética profesional, porque yo sé que los pacientes vienen con una vulnerabilidad, digamos las mujeres, en el caso mío, ¿sí? Vienen con una vulnerabilidad a contarme pues, de que en la casa tienen problemas, que no tienen una comunicación adecuada con su pareja. Bueno, entonces se empiezan a dar como esa atracción, que lo que ustedes dicen pues no es correcto. Ahora les hago la pregunta. Entonces, si yo me pongo muy juicioso a trabajar con mi paciente y termino el tratamiento y ya se terminó el proceso terapéutico, ¿podría entonces ahí sí iniciar una relación de pareja con ella? pues yo creo que sí, porque ya está fuera de la hora. Yo diría que no. Porque es que yo ya sé cuál es la vulnerabilidad de ella. Pero en un juzgado, sí, pero en un juzgado eso no lo ven de esa manera. Sí, en un juicio no lo ven de esa manera. En Netflix hay una serie que se llama Ley de los Audaces. Se la recomiendo. La Ley de los Audaces. Es muy buena. Es de abogados, un pool de abogados que tienen un poder, o sea, pero hacen un poco de cosas éticas, no éticas. Véanla. Es una serie, hay como 9 temporadas, pero es buena. Como 12 capítulos. Pero mire, yo cuando estaba en 11, éramos mujeres que hombres. Y hay una compañera, pues obviamente físicamente todos somos diferentes, digamos, en el caso de ella no era tan niña, era más bien acuerpadita, grande, hay unos pues más delgaditos. Y el profesor, ¿Qué edad tenía? Más o menos, ¿qué edad tenían? no sé, como 15 años. Ah, ok. 15 años. Ya, ok. Pero ella parecía más de edad. No, ella era grande. Por eso. Y me acuerdo tanto que nosotros teníamos un profesor de educación física que se llama Darío. Y pues, que miraba cierto todo, pero pues no. Resulta que cuando ellos salieron, ellos estuvieron, creo que hasta ahora todavía están. Ellos fueron pareja. Después, ok. Sí. Pero después ellos sí se fueron a vivir todo. Y es la hora que tiene una niña. Estudiaba también y ahorita ya tiene el segundo hijo. Claro. La diferencia de edad debe ser grande, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Pues no era tan porque pues usted sabe que los educación física eran siempre. Sí. Pero sí, de todos modos 15 años, así por lo menos 30, 35, pues. Claro. 15 años. Igual, si tiene 27 años a 15 años, imagínese, la dobla. ¿Sí? Y ellos fueron pareja, después que. Bueno. ¿Quién dice? Salió de ellos, ya sí, Sí. Claro, pero es totalmente diferente porque yo sé que ella es buena o no en ejercicios físicos, ¿no? Pero eso,
Pero eso no afecta. Pero, sí. Miren, hace poco, de la profesora de inglés que tuvo una relación con un estudiante, hace poco, ¿no? Como de 15 años, el muchacho, y que alcanzaron a verse y todo eso. Y a ella la entrevistaron en la W y toda esa cuestión, y que la mamá la demandó, la mamá del muchacho, que era pues como el abuso del poder, porque es que acá está instaurado esa palabra del abuso del poder, ¿sí? Por eso cuando ustedes mencionan el caso del profesor y de educación física y la estudiante, pues digamos que lo que tuvieron que, o sea, se tuvo que manejar allí fue, digamos, la presión familiar o la presión social, pero demostraron que había pues como respeto, compromiso, responsabilidad. Ajá. Claro. Claro, 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 claro. No, no quiere decir de que no se dé. Seguramente hay muchos casos entre pacientes y médicos que terminan unidos en pareja, ¿no? Y tienen buena relación, ¿sí? Seguramente hay pacientes y psicólogas o psicólogos que también tienen una muy buena relación, ¿sí? Pero a lo que yo me refiero es de que pues eso tiende a ser un poco complicado porque yo como terapeuta conozco muchas cosas que pronto ella no conoce de mí, porque yo no tuve tanta apertura como ella la tuvo cuando estamos haciendo ese proceso de evaluación, ¿sí? Ella tuvo lo que se llama uno en los procesos terapéuticos la confidencialidad, ¿sí? La confidencialidad. Yo siempre que empiezo una consulta, en la primera sesión le digo al paciente, sea hombre, mujer, persona de la tercera edad, sea adolescente, sea niño que está ahí con la mamá, yo les digo o les tengo que decir, miren, esto es un proceso terapéutico y ustedes lo que me van a comentar a mí es totalmente confidencial. Es decir, que lo que usted me dice a mí, yo no lo voy a estar promulgando todo el tiempo, ¿sí? A no ser que tu vida esté en peligro, a no ser que haya una orden judicial, ¿sí? Yo tengo que guardar la confidencialidad hasta cuando un juzgado, ¿sí? Me solicite por escrito ir al estrado y hablar, ¿sí? Porque ahí ya ese código ético de la confidencialidad se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de defender entonces a un asesino, ¿sí? Cosa que no hacen los abogados. Los abogados defienden a su cliente a capa y espada sabiendo que ha matado a mucha gente, ¿sí? Uno lo puede mencionar, de hecho uno lo, pues no tanto así como con nombre propio, pero si uno dice, mire, es que me llegó una paciente, un paciente que tiene esto, que tal cosa, ¿sí? Pero, no, hay muchos. Me acuerdo mucho de un caso de una niña que es adoptada. ¿Ustedes se acuerdan de estas propagandas en donde dicen los niños buscan su hogar? Exactamente, ¿sí? O sea, este caso para mí fue impactante porque me hizo llorar ahí en consulta con la mamá de la niña. Resulta que la niña tenía como digamos, unos 5 años y vivía con la mamá biológica, ¿sí? La mamá biológica pues tenía como una vida como medio desordenada, ¿sí? No la cuidaba, la dejaba sola, la dejaba amarrada, ¿sí? Entonces, unas cosas, pero que uno dice, pero ¿cómo es posible que a estas alturas, en este siglo XXI, lo hagan? ¿Sí? Pero la niña no tenía hábitos alimenticios, la niña comía como un perrito, ¿sí?
porque la mamá la dejaba de lado. Ellos tenían unos perritos ahí, vivían en una situación pues muy pobre y tenían unos platos ahí todos viejos y le servía a los perritos y al ladito a la niña, ¿sí? Entonces la niña ya comía así como si fuera un animalito. Entonces la señora, la que la adoptó, pues se dio cuenta de todo eso y fue y habló con la señora, con la mamá biológica, y dijo, "No, ¿por qué no me la da? ¿Por qué no me la entrega?" ¿Sí? Y la señora, como era así como medio desordenada, creo que consumía droga eh, y como que tenía conductas de trabajadora sexual. Entonces, pues dijo sí, como que le dio cierto tipo de dinero y toda esa cuestión. Y bueno, entonces la niña se fue para allá, la señora, con la mamá adoptiva. Entonces ella se fue para allá para a vivir con ella y allá en esa casa, pues lógicamente, pues tenía un hogar mucho más sano, mucho más de afecto, mucho más de mucho amor, de mucho compromiso, toda esa cuestión. Era algo muy chévere para la niña, ¿sí? Y tuvieron que enseñarle, ya la niña tendría como unos 7 años y tenían que enseñarle a comer, a, a hablar, porque era como un animalito, ¿sí? Se comportaba como un animalito. Entonces la niña creció y a mi consultorio llegó cuando tenía como unos 12 años, ¿sí? Pero creció con esa buena familia, donde tenía eh, sus papás adoptivos y sus hermanas adoptivas, ¿sí? Entonces, digamos que tenían una vida muy bonita, ¿sí? Además de que pues estaban en una posición económica mucho más adecuada. Pero entonces, como pues las cosas no se habían hecho así como con trámite legal y todo eso, entonces la mamá biológica apareció nuevamente, ¿sí? Apareció nuevamente tratando de reclamarla. Entonces, pues, obviamente la señora no quería, la mamá adoptiva no quería, eh, pero la señora se la llevó, la mamá biológica se la llevó nuevamente, ¿sí? Entonces, no, se la llevó, o sea, una vez de que digamos como que la descuidaron, la señora se la llevó. Digamos que tendría como unos 8 o 9 años cuando es, ¿sí? Pero se la llevó para allá, porque tenía que estar allá. Y como era la madre biológica, entonces para los papás adoptivos fue algo muy duro, muy duro, y se tuvieron que buscarla porque no daban muestra de dónde estaban. Se habían perdido, se habían desaparecido. Y se pusieron a buscarla hasta que por fin la encontraron, ¿sí? Y pues con bienestar familiar contaron toda la historia eh, de lo que había sucedido. Y bueno, obviamente la lograron recuperar, precisamente por toda esa situación, porque la señora seguía pues como maltratándola y dándole una mala vida y todo eso que había recuperado y que había avanzado la niña, pues no, se había como que ido al piso, ¿sí? El asunto con esta propaganda de los niños buscan su hogar del bienestar eh, fue que cuando la niña se perdió, ¿sí? Entonces eh, salió ella en esa, en esa propaganda, pero ella ya estaba nuevamente con la mamá adoptiva, ya estaba nuevamente, ¿sí? Entonces, no me acuerdo si esa foto de los niños buscan su hogar la colocó la madre biológica, ¿sí? Entonces, ella estudiaba en un colegio de monjas, la niña, ¿sí? Ya estaba muy organizadita, ya tenía más comportamiento de niña educada, no era como ese animalito salvaje. Entonces, ella está en ese colegio de monjas cuando de pronto salió la propaganda y la reconocieron los compañeritos del colegio. Y al día siguiente, pues le hicieron el matoneo más grande a la niña, ¿sí? Y eso fue como revertirle todo ese pasado, recordarle todo eso. Y la niña echó para atrás otra vez, fuertemente echó para atrás, porque todo el mundo la señalaba, ay, mire, usted no, usted es adoptada, usted mire que no sabe quién es, usted mire,
O sea, ustedes saben que los niños muchas veces no son nada asertivos para decir las cosas y van diciendo las cosas de una manera muy, muy brusca, muy fea, muy fría, ¿sí? Claro, la niña llegó a la casa vuelta a nada, llorando, desesperada, y le comentó a la mamá. La mamá tuvo que ir allá a hablar con las monjas, con los profesores, porque no hicieron un buen manejo. De hecho, algunas profesoras no manejaron bien eso. Algunas monjitas no manejaron bien eso. Sí, no. O sea, simplemente se dejaron llevar por esa noticia y el impacto para ella fue desastroso, ¿no? Entonces, contándome todas estas cosas, la señora, pues uno decía, por Dios, y era lo que yo les decía, que uno, pues como uno también es ser humano, uno también se afecta. Pues terminé, pues prácticamente, es lo que llaman como esa apertura que uno tiene con los pacientes, y uno termina pues como sintiendo el caso de una manera muy dura y termina uno llorando. Sí, claro, porque ella siguió un proceso terapéutico conmigo, con la familia, con los hermanos, con el papá, con la mamá adoptiva. Ya se hicieron las cosas legalmente y se hizo una carta y por juez de que ya la niña no tenía, o sea, la mamá biológica ya no tenía ningún tipo de injerencia, ni podía acercarse, ¿sí? Y si quería acercarse tenía que ser bajo unas condiciones totalmente diferentes a las que tiene hoy día. Entonces la niña pues siguió un tratamiento terapéutico conmigo y con la familia y bueno, la niña evolucionó muy bien, pues tenía comportamientos normales de una niña o niño rebelde, ¿sí? De que a veces era un poco desobediente, de que a veces no hacía las tareas, lo normal. Pero eso ya era mucho más manejable, además de que los papás eran una hermosura con ellos, con ella, ¿no? Entonces le daban mucho amor y mucho cariño. Y bueno, yo me acuerdo que eso fue uno de los casos que más le ha tocado a uno, y hay muchos otros, pero bueno, esa no es como la idea. Bien, en el caso de nosotros, que tenemos ese manejo de las pruebas psicológicas, ¿sí? Fíjense ustedes que yo les comentaba también en clases anteriores, de que las pruebas psicológicas necesitamos manejarlas adecuadamente, porque tenemos en nuestro poder el futuro de la persona a la cual evaluamos, sea en el área clínica, sea en el área educativa, sea en el área organizacional, jurídica, la que sea, pero tenemos esa opción de manejar las cosas bien o mal, y eso hace parte de ese código ético de las pruebas psicológicas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esto? Las pruebas psicológicas tienen un comité, pues como para poder determinar cómo fueron creadas estas pruebas psicológicas, por quién fueron creadas. Como psicólogo, digamos, cuando yo necesité en mi empresa comprar unas pruebas psicológicas de coeficiente intelectual o de personalidad, no es que entonces yo vaya a una editorial Manual Moderno en donde o Manual Moderno o en SEA Editores, SEA Editores, SEA Editores es como la editorial SEA Editores, es donde uno va y compra las pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas, por lo general, las que están estandarizadas en español vienen de o México o de España, ¿sí? Pero por lo general vienen más de México, porque pues como que nuestra cultura es mucho más parecida a la mexicana que a la españoleta, ¿no? Entonces es mucho más. Pero entonces editores y Manual Moderno aquí en Colombia, porque esto es mexicano, estas son mexicanas, y también pues como que también hay unas pruebas españolas, pero estas dos son las que regulan precisamente el hecho de que a quién se las va a vender,
Entonces, cuando yo hice la solicitud, que yo necesitaba pues como conocer un poco cómo estaba el costo de la prueba, porque me mandaron una cotización de las pruebas, pues me la enviaron. Pero para yo pedir esa cotización, yo tenía que decir, o sea, mandar una fotocopia de mi acta de grado como psicólogo y tenía yo que tener también mandar una fotocopia de mi tarjeta profesional, ¿sí? Porque no todo el mundo puede, o sea, yo no puedo ir a comprar una prueba psicológica porque sí. O sea, si yo voy así como cualquier parroquiano, resulta que no me la van a vender, ¿sí? Entonces, yo pasé la carta a la empresa diciendo que esa era la licitación, que necesitara que la comprara y que ya ahí lleva mi firma y mi tarjeta profesional, ¿sí? Pues mi sello. Y así fue únicamente la manera que yo la... Pues hay diferentes pruebas que van desde 500.000 pesos hasta 1.800.000. La plantilla, el cuadernillo, los librillos. No, o sea, por eso es que le dicen a uno, y esto hace parte de la ética, le dicen a uno, ¿usted dónde es egresado? ¿Usted a qué se dedica? ¿En dónde está trabajando? Digamos, aquí en la universidad también hicimos eso mismo con SEA Editores para unos proyectos de grado, entonces se necesitaba comprar unas pruebas psicológicas, ¿sí? Ah, sí, con ustedes también, en el diurno y el nocturno. ¿Se acuerdan las pruebas psicológicas que se les aplicaron? Sí, de un librito, ese. Eso. Esos resultados están acá. Voy a tratar de recuperarlos y los compartimos. Sí. Entonces, eso, lo que se hizo acá fue hacer una carta también y solicitar la compra, ¿sí? Pero necesitaba ir mi cédula, mi tarjeta profesional, mi acta de grado, no es ni siquiera el diploma, sino el acta de grado, ¿sí? Y el rol que yo desempeño en la empresa, en este caso en el área educativa. Entonces, ahí empezaron el trámite normal. O sea, por eso les digo que cuando hablamos nosotros de las pruebas psicológicas, necesitamos que las personas que las manejen no abusen de esas pruebas psicológicas, no hagan un mal manejo. Imagínense en el impacto tan fuerte que puede tener alguien cuando califica, interpreta o aplica mal las pruebas, ¿sí? O sea, es hasta seguir la empresa, porque hay empresas que son básicas, digamos, no tienen como un formato. El profesor los imprime y listo. Sí, no, lo que pasa, hay que mirar quién la está haciendo. Sí, sí, es Rochar. No, el Bartek, perdón. Pero debe tenerlo, o sea, de hecho, en el campo educativo, digamos, lo que estamos haciendo ustedes y yo, que estamos hablando de las pruebas psicológicas, digamos que es justificable que ustedes conozcan las pruebas porque están en proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces hay un vínculo en donde yo les transmito, o sea, yo tengo que ser una persona que conoce las pruebas para poder entonces transmitirle la información que es. Porque yo soy psicólogo, pero no, digamos, si a mí me dicen, y lo hablábamos también ayer, si a mí me dicen que tengo que valorar a un presidiario, pero si yo no tengo conocimiento de una prueba de esas judiciales, entonces mi concepto no es válido. Claro, y allá en el juicio van a decir, ¿usted es psicólogo jurídico? No. Sí, yo soy psicólogo clínico y soy psicólogo organizacional, pero yo no soy jurídico. Y entonces, ¿usted por qué aplicó esa prueba?
digamos que hay como unas líneas de trabajo profesional, como si lo que tú dices, el derecho laboral, el derecho civil, el derecho penal, derecho familiar, ¿sí? También en psicólogos pues hay cierto tipo de... Claro, está la educativa, está la clínica, está la social, está la infantil, está la educativa, está la organizacional, ¿sí? Está la forense, ¿sí? Es la misma psicología jurídica, como tal. ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso. Claro, dila, señorita, sin vergüenza. Sé que no le dé pena. Ese es, sí. Eso vamos a escoger dos pruebas para hacerlo. Sí. Vamos a escoger dos pruebas, una proyectiva y una objetiva, ¿sí? Para que ustedes mismos se las auto apliquen y pues obviamente yo los voy a orientar para que la califiquen y la interpreten y hagan un concepto. ¿Cuál? Eso lo vamos a mirar más adelante porque pruebas psicológicas hay para todo, ¿sí? Hay para evaluar personalidad, hay para evaluar aptitudes, hay para evaluar destrezas, hay para evaluar inteligencia, hay para evaluar conocimiento. Ustedes saben de que la inteligencia se califica como media, alta o baja, ¿no? Coeficiente, hay unos rangos de... ¿Ven por qué yo les he dicho a ustedes de que cuando ustedes tengan los resultados de su autocalificación, de su autoaplicación, me toca llamarlos, ¿sí? Individualmente? Porque yo no les voy a decir a ustedes, oiga, usted sí que le fue mal. Oiga, usted sí, déjeme decirle, usted está cerrado y trancado por dentro y botó las llaves. Por eso, ¿sí? No, por eso. Digamos, si yo hago eso, porque hay personas profesionales que tienen ese tipo de comportamiento y de expresión, mire, ella se puso triste y se fue. ¿Sí? Entonces, no es lo correcto. ¿Sí? Entonces, yo sí voy a decirle a ustedes, venga, vamos a hablar. Pero, ¿qué voy a calificar yo? Yo no voy a calificar que usted tenga una personalidad extrovertida o introvertida, no. Yo no voy a calificar que usted sea con un coeficiente intelectual bajo, medio, alto, no. Yo voy a calificar el procedimiento con lo que usted calificó, o sea, porque yo les voy a explicar paso por paso, ¿sí? Eso sí, porque si yo les digo, mire, califíquenme en esta prueba, porque ustedes ya lo saben hacer, pero ustedes lo hacen mal, o sea, ustedes la desarrollan totalmente, pero en una sumatoria o en una conversión de la puntuación típica a puntuación estándar, hicieron una mala conversión, de ahí en adelante todo se va. Entonces yo corrijo, mire, de aquí en adelante todo está mal, entonces usted tiene 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces por eso hay que tener cuidado con la persona que califique, bueno, que aplique, califique e interprete las pruebas psicológicas. Si yo voy a aplicar una prueba para los niños, pues entonces yo tengo que comportarme primero, eso llama el rapport. El rapport es como la confianza y la empatía que hay entre el niño y el evaluador. Porque si yo llego con cara de revólver, el niño ya lo estoy intimidando. Entonces el niño ya puede empezar a responder mal o a responder así como nervioso. Entonces yo tengo que generar en ese ámbito infantil como un ambiente adecuado con el niño. Lo mismo pasaría con la aplicación de una
psicológica en el área clínica, ¿sí? Para unificar, no sea psicológico, tiene que generar una especialización o algo aparte de la carrera de título de psicólogo o Por lo general, cuando uno estudia psicología, uno tiene como unos 4 semestres en donde estudia psicometría, en donde uno estudia... Pero tú debes de... Bueno, puede haber una especialización en pruebas psicológicas, o sea, las hay, de hecho, creo que en la San Buenaventura hay una especialización en pruebas psicológicas, me parece, o es un diplomado, no recuerdo. Puede uno hacer cursos de esa, como esta área, ¿no? No, pero si yo soy un psicólogo de talento humano, yo debo conocer las pruebas y debo familiarizarme con ellas y debo estudiarlas muy bien para poderlas aplicar. O sea, yo no puedo aplicarlas sin conocerlas. O sea, eso es un error gravísimo, gravísimo que yo tenga cuando tengo pues como esos malos diligenciamientos de las pruebas psicológicas. O sea, claro, claro, estoy haciendo un mal concepto. Estoy haciendo un mal concepto para el paciente, para el candidato, para el que va a estudiar en la universidad, ¿no? O sea, digamos que eso no está bien. Lo que yo les decía, mire, capacidades y competencias profesional del usuario. ¿Quién es el usuario de esto? Nosotros, los psicólogos o los psiquiatras, ¿sí? Ustedes saben de que un psiquiatra, para poder ser psiquiatra, primero tiene que ser médico. Y se, claro, no, mire, el psiquiatra tiene que haber estudiado medicina los 5 años. Y quieres trabajar o quiere especializarse como psiquiatra, pues entonces tiene que especializarse como psiquiatra 2, 3 años, ¿sí? Y ahí sí, perdón. Porque tiene que ver con la salud mental. Sí, son errores. Sí, es errores. No. Pero psicología clínica sí no necesita CPI. No. De hecho, hay psicólogos, perdón, hay médicos que estudian psiquiatría y también quieren estudiar psicología y se meten a estudiar la carrera de psicología. ¿Sí? 5 años, claro. Sí. En cambio, o sea, digamos que hay unas grandes diferencias entre lo que es la psiquiatría y la psicología, ¿sí? Una de ellas es esta, que yo para ser psiquiatra tengo que ser primero que todo médico, ¿sí? Estudiar medicina, recibirme como médico y luego me especializo o en pediatría o en neurología o en psiquiatría o en crónicos, pero me especialicé en psiquiatría, ¿sí? Yo como psiquiatra, como soy médico, yo puedo formular medicamento, ¿sí? Entonces yo formulo medicamento para estados depresivos, para la psicosis, para la esquizofrenia, para trastorno afectivo bipolar, para la ansiedad. O sea, yo sé qué medicamento farmacológico le voy a dar al paciente, ¿sí? Que yo estoy auscultando, ¿sí? Para allá voy. El psicólogo, para ser psicólogo, pues tiene que estudiar 5 años de psicología. 5 años en donde hay unas asignaturas que están muy relacionadas con psicología, pero muy relacionadas. Y cuando uno ya entra a los ciclos de profundización, yo me acuerdo que en mi época yo llegaba a 7º semestre, digamos que hasta 6º semestre, digamos que se veía como una psicología general, ¿sí? Pero ya en 7º semestre, 7º, 8º, 9º y 10º, ¿sí? Entonces uno ya elegía la clínica, la organizacional, la educativa, ¿sí? O la jurídica, ¿sí? Entonces, todas las materias, ¿sí? En el caso mío, que yo hice la parte clínica, entonces era todo relacionado con terapia. Con terapia. Sí, claro.
Claro, y entonces uno ya tiene la posibilidad de atender consulta clínica. O sea, trabajar como psicólogo clínico o en una clínica o en un hospital o en un consultorio. O colocar su consultorio particular independiente bajo unos reglamentos de la Secretaría de Salud. No es que yo simplemente, como yo antes pensaba cuando era pequeñito, de que yo quería, yo antes pensaba de que los taxistas cogían su carro y lo pintaban de amarillo y lo colocaban a trabajar como taxistas, ¿no? Y luego me enteré de que obviamente no es así, de que tienen que pagar un cupo y que ese cupo es carísimo, ¿sí? Vale más que el mismo carro, ¿sí? Entonces, para ser taxista. Entonces yo pensaba, digamos que esa parte de que el psicólogo pues tiene que profundizarse en el área clínica, ¿sí? Yo conozco de farmacología, sé qué medicamento se le tiene que dar al paciente de acuerdo al diagnóstico, a la patología que tenga. Yo sé que se le puede dar, pero no lo puedo hacer, pero lo que tú preguntabas. Yo no puedo formular como psicólogo, no. O sea, yo no debo, o sea, yo podría, pero me quitan la tarjeta profesional. Sí. Claro, claro, correcto. No, porque en el caso mío yo hago procesos terapéuticos, no es solamente la consejería, no, yo hago procesos terapéuticos. ¿Sí? Eso ya son, no. Yo, yo, yo tengo que decirles de que esos son corrientes psicológicas, ¿sí? Corrientes psicológicas como, o sea, la hipnosis, mire, por ejemplo, un psicólogo que haga hipnosis tiene que irse por la línea del psicoanálisis, ¿sí? Que es una corriente psicológica, ¿sí? En el caso mío, yo no soy psicoanalista, yo soy más cognitivo-conductual, que es otra corriente, ¿sí? Yo como cognitivo-conductual, yo no sé hacer hipnosis. Entonces yo no me puedo poner a inventar a hacerle una hipnosis sí, no. Sí, no. Por eso le digo que yo no conozco mucho de eso. Y mal haría yo en hablarles. O sea, yo sé que uno tiene una vida hasta la etapa de cuando se da la concepción del embarazo, hasta allí. O sea, el niño o el feto empieza a formar su vida ya y empieza a sentir una vez tenga 2 meses. Por eso lo del aborto me parece a las 26 semanas, oh, qué asesinato, por Dios. ¿Sí? Claro. Mm. Ya sé. Venga, yo voy a anotar tu nombre. Hay que tener cuidado. Yo creería que sí, digamos que hasta más o menos a esa época podría ser. La semana 9, máximo 10. ¿Sí? Máximo 10. Pero, ¿qué es lo que uno dice? Mire que todo eso que estamos hablando no es costura, esto es ética. Porque aquí estamos hablando de lo que es el aborto. ¿Por qué sí es permitido o por qué no se debería permitir? ¿En qué momento se debe permitir o no? ¿Sí? ¿Por una violación o porque hay malformación fetal? ¿Cierto? Porque fue violada por no sé cuántos habitantes de calle. ¿Sí? Claro, total.
Pero hay cosas que yo digo, estoy de acuerdo porque muchas veces caen en cuenta muy tarde. Y vamos a ver, no estamos trayendo porque Sí, digamos el caso que tú contaste. Hay gente que trae por traer, hay gente que trae solamente por alquilar. Sinceramente, estoy muy de acuerdo con eso. Y la gente, sinceramente, las mamás que no estaban de acuerdo con su bebé, pues, hay casos de casos, ¿no? pues ténganlo, pero entréguenlo en adopción. Iba a decir dónenlo, pero no. Eso cuando uno ya lo tiene, Sí, por eso. No le importa, pero por eso, o sea, una mamá que tiene esa condición. Sí. Sí, entiendo. Pero no siempre el hecho de que pase eso, ¿sí? Y yo se lo comentaba a ustedes también, no quiere decir de que entonces de aquí en adelante su vida va a ser caótica, ¿sí? Pues sí, mire, todo esto, todo cabe en la viña del Señor. La verdad, esto puede suceder. O sea, lo que tú estás diciendo o lo que estamos planteando nosotros ahorita. Acá duraríamos todo el módulo nosotros hablando de tratar de ponernos de acuerdo, pero cada quien tiene su libre albedrío, ¿sí? Y cada quien tiene su código ético, cada tiene su código moral y su formación familiar, ¿sí? Hay personas que lo hacen como deporte y no tienen cuidado, pues por lo menos utilicen los métodos anticonceptivos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Digamos, el más efectivo es el secoso del brazo, eso es el 99.9, pero hiciste ese 1%, sí, claro, fallar. claro. Y ese es el más efectivo, porque pues el preservativo está seguro que se puede romper. Entonces, uno a veces, así tampoco, o sea, bueno, sí, uno se cuidó, pero también, o sea, uno puso su granito de arena y quedó embarazado. Por eso una de las cosas, uno de los grupos que estoy apoyando en los proyectos de grado, tienen un proyecto de grado que es la educación sexual, precisamente para evitar los embarazos no deseados. Piensa que no van a tener. Ya les están diciendo que vayan y tienen que no, simplemente les están explicando cómo. Correcto. Mire, lo que... Y ya la propaganda de jabón le muestra el jabón en la cara y el cuerpo completo de la muchacha ya casi desnuda y que ya están incitando, ¿no? Es una novela, ¿ves? Y ves sexo, y son a las 7, a las 8, y los pelados están viendo, ya, bueno, y la otra conferencia que ya uno todo tiene que ir acompañado con una educación sexual. Exacto, ya tiene que explicarle, uno ya no puede taparle los ojos. Mire, usted puede tener a su hijo en su casa sin televisor o con el celular pendiente y va al colegio cuando viene con cosas raras, no. Claro, claro. Por eso, sí, claro. No, eso está bien, está mal. Pero es hablar dentro de la terminología adecuada. O sea, ustedes... No, tal cual, no, en serio, en serio, en serio. Sí. Tenga cuidado. Sí, sí, exactamente. Tal cual. A nosotros nos asombra eso, claro, pero... Y pues uno dice, yo tuve una buena educación, yo creo que eso es desde casa, es como la desde casa. Y trajo el burrito al niño y ya lo dejó y casi se... No, pero si usted embarazado y fue planeado, Sí, no fue planeado. sí, exactamente. Eso es algo que toca desde casa, pero
pero en casa, no que sea, porque muchas veces las relaciones en la casa son muy difíciles. Entonces, ¿quién es el que los orienta? Los amigos. ¿Y cómo los orienta? Totalmente mal. ¿Sí? El irrespeto hacia la mujer, el hecho de que no, tranquilo, usted puede tener 5 o 6 mujeres y aprovechese de, o sea, la educación sexual, lógicamente, debe ser en la casa y con personas responsables, porque ustedes saben de que ahorita hay padres o madres que permiten el abuso sexual, ¿sí? O sea, el hecho de que yo tenga un núcleo familiar no quiere decir de que haya, de que todo esté bien. Puede que sí, como puede que no. Obviamente no va a ser, por ejemplo, la misma educación sexual que una persona, bueno, tenga y su familia, pues son profesionales, casi no son profesionales, pero que sea como muy bien constituida la familia, a no ser Ciudad Bolívar, que es que eso parece un campeonato, el hermano tuvo, yo tuve, tuvo mi hermano, y todos tenemos, y es que mi hermano tiene la casa, en mi conjunto donde yo vivo, yo no soy, pero allá no es como el sur, tan sur de la vida, no, allá son las personas. Y hay pues como 3 chicas así en mi conjunto, y a las 3 son de distintas casas, pero todas tienen hermanas. Y eso, cuando yo llegué a conjunto, una estaba embarazada, luego la otra, y luego se empezaron a multiplicar, y una cosa. Parecía el hámster. Sí, y venga, y otra de otra casa, venden ensaladas de fruta, y resultaron también embarazadas, y peladita chiquita. Pues debe ser que la ensalada de frutas tenía afrodisíaco. No, de verdad, o sea, yo creo que eso también tiene que ver mucho con el sector, yo no sé, por eso yo estaría de acuerdo con que a las personas de esos barrios las operaran, a la vaina, las operaran. No, es que no necesitan campañas para eso, se van por allá a hacer campañas. Y uno las ve con los 5 peladitos ya con ya poquita Capaz que sí. Pues para lo que vienen detrás, ¿no? Sí, claro, claro. No, yo ahorita también veo mucho, o sea, la música nunca se fue eso. Yo aprendí por el colegio. Ok. Por el lado de salud, y bueno, yo todo era orientación. Pero digamos, mi hermano jamás me habló de eso. Yo trataba de enseñarle, pero mi mamá me callaba. Ok. Porque lo ven como un tabú en la parte de la educación sexual, la ven como un tabú. Está perdido, o sea, está perdido, supuestamente bisexual. Eso, o sea, sinceramente, nunca lo pasaba por el encuentro de pareja en el computador. ¿Verdad? Y de verdad, las cosas que buscan pareja es como una seguridad práctica, o sea, raras. Y, o sea, yo de no estoy tan lejos, yo le llevo 7 años. Y lo que buscan es aprender. Y eso que yo pero ahorita lo que buscan es una cosa local. O sea, ahorita salud les da la opción para que... Claro. Acuérdense de que hay algo que pues, todo el mundo tiene acceso y es la web, ¿cómo se llama eso? La Deep Web, que es todo lo más asqueroso que ustedes puedan encontrar, lo encuentran allá. Que allá encuentran cómo se suicida, cómo se puede robar a alguien, cómo puede asesinar, cómo puede hacerse el aborto. O sea, la Deep Web es... Deep Web. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Y le dan un centavo para que no se metan en una balacera. Claro, claro. Sí, claro. Bueno, muchachos, entonces, miramos eso. Primero que todo, las capacidades y competencias profesionales del usuario, que en este caso somos nosotros los que vamos a manejar las pruebas psicológicas. Responsabilidades de los editores de las pruebas, que es lo que yo les estaba comentando, que no todo el mundo tiene que ir a comprar y ya lo compró, no. Todo el mundo tiene que estar realmente cumpliendo unos requisitos como profesional para poder acceder a esas pruebas psicológicas. Sería un error de la editorial que venda pruebas psicológicas a personas que no tienen la tarjeta profesional, ¿sí?
Nosotros para hacer una prueba psicológica, de hecho yo me acuerdo que yo se las apliqué, o sea, las aplicaron los estudiantes a ustedes el año pasado y a ustedes se les dio un consentimiento informado, ¿recuerdan? Exactamente, porque debe existir un consentimiento informado de que se le explicó para qué es la prueba, por qué se tiene que aplicar. De hecho con Gerardo, su merced tuvo que llevarla a la casa para que sus papás autorizaran, ¿sí? Porque él era menor de edad. Ya, que el hombre ya hasta ya se fue de su casa, ya no vive en su casa. Ah, sí, ya casi. Entonces, tiene que haber esa protección de la privacidad, la confidencialidad de los datos. Por eso el que yo sepa cuáles son los datos de las personas que yo estoy evaluando y cuáles son los resultados, no quiere decir de que entonces yo salga a comentar cuáles fueron los resultados, ¿sí? Lo que hablábamos nosotros de las terceras personas cuando hay un mandato legal, porque la confidencialidad se rompe precisamente por eso, ¿sí? Cuando hay una tercera persona que solicita los resultados, ¿quién podría ser esa persona que solicita los resultados? Un ente legal con un poder, exactamente, tiene que haber un poder, ¿sí? Si, digamos, estamos en la pelea de la custodia, entonces el tío sería como una tercera persona que está solicitando los resultados porque el juez se los solicita. El abogado, digamos, apoya eso, pero debe haber como un comunicado por escrito. Está la comunicación de los resultados y por último la evaluación en diversas poblaciones, ¿no? Lo que hablábamos nosotros ayer de si yo voy a evaluar un coeficiente intelectual en un muchacho que vive en el campo, en un muchacho que vive en la ciudad, pues también tiene que acompañar, digamos, las pruebas psicológicas para poder que se adapten a la población a la cual se le va a aplicar. Entonces, digamos que esos son como los ítems más relevantes que teníamos para nuestra charla de hoy, que la hemos venido abordando en cada uno de estos temas: capacidades y competencias profesionales del usuario, responsabilidades de los editores de las pruebas, protección de la privacidad, lo que hemos hablado ahorita, la comunicación de los resultados, cómo se va a comunicar. ¿Cómo creen ustedes que debamos nosotros comunicar los resultados de una prueba psicológica? ¿Cómo debe ser? Un informe, pero ¿cómo debe ir contemplado ese informe? Pues como con un título que diga cuál fue la prueba que se realizó, datos de la persona. Informe psicológico, los datos demográficos de la persona, el objetivo de la aplicación de la prueba, ¿cierto? Los resultados. Pero ¿y entonces cómo yo manejo eso? O sea, claro, exactamente. Tiene que ser a la persona. Comunicación de resultados a la persona. Si es un niño, pues entonces al acudiente, a los padres. Si es una persona con condiciones psicológicas especiales, entonces al tutor o la albacea, a la persona representante, para que pueda entonces acceder a su resultado, ¿sí? Y tienen que hacerse, ese informe psicológico tiene que hacerse de una manera muy profesional, que eso también creo yo que ustedes lo van a terminar sabiendo. Sí. Yo lo remito a psiquiatría. Yo lo remito a psiquiatría. Yo necesito que lo valore psiquiatría y que con base en mi diagnóstico, el médico psiquiatra pues corrobore o modifique o apoye y entonces formule, ¿sí? Pero yo no, de hecho, a veces los pacientes me dicen a mí: doctor Florian, ¿por qué no me quita a mí la risperidona? ¿O por qué no me quita el aloparidol o me lo disminuye? Porque yo no puedo hacer eso.
No, no, yo no puedo ni siquiera sugerirlo. Ni siquiera sugerirlo, porque si yo lo sugiero y resulta que el paciente va y toma una dosis incorrecta, no es que esto fue una indicación de mi psicólogo. Entonces entro yo a una, claro, claro. Oye, creo que pero hablando sobre las verdades. ¿Empleados o a los candidatos? Porque bueno, también hay para empleados, ¿no? Para que asciendan en el cargo. Pruebas, sí. Sí, pero resulta que todos los recursos humanos se quedó basado en lo mismo, ¿sí? Porque siempre son las mismas preguntas, siempre son de lo mismo. En el caso de que por lo menos no hacen como, o yo no sé si depende del psicólogo, depende de la persona que lo hace, no sé, o depende de la empresa. La empresa, O pensaría. de investigar más, porque por lo menos me toca que era una que tocó hacer todo ese proceso. Me dice, imagínate yo, pues, pero ¿qué le preguntando? Porque casualmente estamos viendo algo con la otra profesora y eso nos decía ella. No es que usted ahora, digamos, el empleado o el candidato, ¿usted toma? Él decía, obviamente, si usted le pregunta, él va a decir, así ya por resto de la carrera, va a decir que no. Claro, claro. ¿Usted consume ninguna droga? No, es vicioso hasta decir no más. Y son preguntas que le dicen, no, por lo menos, ella nos decía por lo menos, ¿usted qué considera o cómo sería su comportamiento si tiene cierta situación? Que es diferente, usted no tiene programado ya la respuesta. No, pues yo considero que voy a solucionar de esta forma. Y yo decía, no, yo fui la psicóloga que decía, ¿usted toma? Y yo, sí. ¿usted fuma? No, ¿usted consume algo? ¿Consume alcohol? ¿Usted puede manejar? ¿Usted alguna vez ha matado a alguien? Sí. Lo que le está preguntando. Sí. ¿Usted ha matado a alguna vez y no ha miren, en ese caso, pues lo que tú mencionas, ¿no? Puede ser de que venga, pero no se enoje, mano. ¿Cómo lo molesta, hombre? Las personas, digamos los profesionales que digamos que son como bastante, como muy conformista y que la empresa de pronto no tiene como buenos métodos de evaluación, ¿sí? O instrumentos de evaluación. O sea, si yo llego a una empresa y yo veo que carecen de instrumentos de evaluación, yo como director de recursos humanos, yo genero el cambio y tenemos que hacer esto. ¿Qué es lo que hace? No, son muy tradicionalistas, pensaría yo. Que si hay tres no sé qué cosas, digamos, tres pájaros y usted no sé qué, y yo ya me las había lo que uno hace hoy día, lo que las empresas hoy día hacen son utilizar esto, el assessment center. Su merced seguramente acompañará, ¿sí? Su merced. Sí, pero tienen que saber hacerlo. O sea, ustedes pueden saberlo y ser conscientes de que si ustedes hacen una mala evaluación, una mala aplicación, la ley cae sobre ustedes. Ustedes evitaron que una persona trabajara acá en la empresa. Entonces, a ustedes los van a sancionar o los sacan de la empresa. Si eso genera más impacto, pueden ser sancionados penalmente. O sea, la responsabilidad grande no es simplemente el que, uy, qué chévere saber y aplicar pruebas psicológicas. No, es una responsabilidad al 100%. O sea, que nosotros como recursos humanos teníamos como un apoyo, como tal, si vamos a ese lado,
Sí, pero acuérdense de lo que yo les comentaba, o sea, yo supongo que ustedes con el técnico que están terminando seguramente van a empezar una carrera profesional, ¿sí? Para que tengan ustedes mucho más poder, mucho más voto, mucho más manejo y de autonomía. O sea, esperaría que ustedes de pronto tengan como esa idea de seguir estudiando. No sé si aquí la universidad, digamos que avale con la misma universidad o con otras universidades que haya como que, ¿cómo se llama esto? Se pueda homologar materias. De tal manera que ustedes no entren a primer semestre en una carrera profesional, sino a cuarto, quinto semestre. Pero eso ya es más decisión de cada uno de ustedes, ¿no? A mí solo me dejan homologar lo de seguridad social, recursos humanos, la ¿En qué universidad? ¿Acá? Sí. Sí. Uno tiene que mirar el pensum, ¿no? El pensum académico. ¿Qué materias viste tú en el técnico y qué materias hay en cada uno de los semestres? ¿Sí? O pues tú podrías mirar en otras carreras, en otras universidades, digo yo. Igual, si no te quita la universidad, digamos, acá tengo más posibilidades, por ejemplo, los entrenamientos en maquinaria y en psicología. Digamos, en la colombiana. ¿En cooperativa? En la cooperativa, a uno los entran más para psicología. En la gran colombiana, no los entran en maquinaria. Entonces, si me voy por maquinaria, no tendría las materias evaluadas. Y si me voy para el otro lado, si me van a homologar como 2, 3 meses. Entonces, complejo. Bueno, pero pues podrían tenerlo como opción, ¿no? Este Assessment Center, Elizabeth, este Assessment Center responde a la pregunta a lo que tú estás comentando de tu esposo. O sea, el Assessment Center es como un centro de evaluación, el Assessment Center, ¿sí? En donde a uno lo ponen a hacer un poco de cosas, juegos de roles, que maneje una situación conflictiva, o sea, un poco de cosas, y en donde hay varios observadores, o sea, varios evaluadores en donde miran qué capacidad tienes tú, cómo lo manejó, cómo lo solucionó, usted qué hizo, cuénteme cómo lo manejó. No ese tipo de preguntas como tan básicas que le hicieron a él. Las empresas manejan ahora el Assessment Center. Colombia tiene materias matemáticas. Sí, claro. Acá sí tiene como estadística. No, tiene, o sea. Pero es como los primeros semestres. No, sí, la persona que piensa que estudiar psicología es súper mogollo, no. Mire, pues en mi carrera, en la Conrad, sí, uno estudia en primer semestre matemática 1, segundo semestre matemática 2, en tercer semestre, no, creo que en segundo semestre era matemática 2 y estadística 1, ¿sí? En tercer semestre estadística 2, en cuarto semestre estadística 3. Porque uno tiene que, para hacer investigación, para hacer las pruebas psicométricas, tiene que manejar todo lo que tiene que ver con pues, las matemáticas y las estadísticas, ¿sí? Diseño experimental 1, diseño experimental 2, que eso es pura estadística, eso es pura psicometría. Sí, no, eso, pues, o sea, la gente que empieza a estudiar psicología porque es chévere, porque no hace sino leer y ya, no. Además de que hay que leer y hay que leer en inglés.
longitud para entender esa cosa. Y lo evalúan, claro. Por eso digo que al que quiere celeste, que le cueste. ¿Sí? Y si yo quiero ser un excelente profesional, pues exijámonos, qué carambas. Pero digamos, en este caso, nosotros que estudiamos recursos humanos, para una carrera profesional, la más, digamos, que sería como compatibilidad sería O ingeniería industrial, o administración de empresas. ¿Sí? Pero es Seguramente. ingeniería industrial, es que dicen ingeniería industrial o cualquier ingeniería abarca todo un poquito. Digamos, yo donde trabajo, hay chicos que estudian ingeniería industrial y ellos dicen que psicología, Sí. Sí. sí, o sea, abarca todo. Yo les he dictado psicología organizacional a los ingenieros industriales. Eso, porque uno piensa que no, Pues o sea, todo. digamos, uno piensa que es como solo de maquinaria. No, industrial no tiene. Ingeniería industrial no es de maquinaria, ingeniería industrial es de la industria como tal, sí, claro, sí, pero la ingeniería industrial tiene que ver con cómo son los procesos internos en la organización, cómo tiene que ver el talento humano, el clima laboral, o sea, todo, o sea, es cómo está construida, cómo la estructura de la organización. Por eso es ingeniería industrial. Construcción de empresas. Gracias. Como con la industria, como entre civil y industrial. Sí. Mire que uno como psicólogo, uno tiene la posibilidad de ser desarrollador, digamos, capacitador, ¿sí? Y desarrollador con respecto a procesos de capacitación. A mí me pasó una vez algo muy cómico y es que había una vacante para desarrollador. Entonces yo mandé mi hoja de vida y era desarrollador de TIC, ¿no? de ingeniería de sistemas. Entonces, claro, lógicamente, inmediatamente me rechazaron porque era desarrollador de las TIC, de ingeniería de sistemas. ¿Sí? Pues claro. Y yo le comentaba a mi hijo es ingeniero de sistemas y eso se reía, hasta se burlaba de mí. Sí, y mucho. En esa buena aventura también. La Católica, el Bosque, los Andes, todo. Aquí en la todo, sí. No, es cuestión de tener, o sea, el que le gusta, sí, al que le gusta, el que se siente trabajando desde el área de la psicología en la clínica o en la organización, en la educativa, pues estúdielo. Que no es sencillo, no es sencillo, pero estúdielo. Sí, claro. Y haga buenos equipos de estudio, ¿sí? Y tenga buenos hábitos de estudio, buenas técnicas de estudio. Porque si yo me acuerdo, yo no sé si les comenté, yo me acuerdo cuando yo fui profesor de la Universidad del Bosque, yo dictaba psicología organizacional de administración de empresas. Y había un muchacho que era súper vago, súper vaguísimo, ¿sí? Y él perdió mi materia, ¿sí? Yo me enteré después, cuando ya se terminó el semestre, que ese muchacho había perdido el cupo en la universidad, porque perdió 3 materias. Con 3 materias se pierde el cupo, ¿sí? Y tan costosa que es. Pero este muchacho vivía en La Guajira y los papás vivían allá, entonces cada final de semestre se iba para allá y se regresaba y ya no estaba en la universidad. Y se regresaba y le decía a los papás, papá, entonces tú me consignas la plata para el semestre. Sí, claro. Y le consignaban sus 4 millones de pesos que costaba el semestre. ¿Sí? Y estoy hablando del 2010. ¿Sí? 2010. Pues madre, ¿cómo está uno de viejo ya? Hola. Bueno, entonces,
Los papás veían que el hombre siempre regresaba acá y pasaban 3 años. Bueno, me dijo, ¿usted cuándo se va a graduar? Sí, papá, listo, es que estoy debiendo una materia y voy a hacer un curso remedial que no sé qué. Entonces yo me quedo acá en Bogotá, pero mándame la plata. Y nada, el hombre no decía cuándo era la fecha de grado. Pues los papás se vinieron de allá de La Guajira para acá, para Bogotá, y entraron a la Universidad del Bosque a averiguar. Hablaron con el secretario académico, mire, nosotros somos los papás de fulanito de tal. Necesitamos saber cuándo es el grado de él. Ah, sí, venga, miremos. Está. No, su hijo perdió el cupo hace 2 años y medio. ¿Cómo así? Si nosotros le mandábamos el semestre, el valor del semestre cada 5 meses. No, mire, el historial académico es este. Él perdió el cupo en 4º semestre, porque yo le dicté en 4º semestre. ¿Sí? Perdió el cupo en 4º semestre. Y los papás no lo sabían. Pues cuando el hombre se sintió pues ya que lo descubrieron, ¿sí? Entonces, lo único, pues cuando yo me enteré en esa época, pues el hombre, no, usted nos engañó totalmente, usted se va a quedar acá trabajando, usted me va a pagar toda la plata que le invertí, pero va a trabajar acá y usted no sale de acá y usted va a ser como, prácticamente como el esclavo de acá, porque eran ganaderos, era gente de mucha plata. ¿Sí? Pero pues, el tipo era vago porque llegaba a la clase o no llegaba o llegaba tomado. ¿Sí? Era un vago, re vaguísimo. Y perdió el cupo. Mortal. No, el dolor para ellos fue duro. Muchachos, nos veremos mañana. Muy juiciosos acá. ¿Cómo? Ah, no, ella ya no. No, porque llegaron media hora tarde. Llegaron media hora tarde, me vas a decir que no. 20 minutos. No, que no, pero ¿a qué hora es la clase, señorita? ¿A qué hora es la clase? Por eso, yo les dije, cuando ustedes llegaron tarde, yo les había dicho a ellas, hablen con la profesora, con el profesor, para que les dé por lo menos 10 minutos antes, de tal manera que ustedes puedan salir. Ella siempre se enoja, no por qué se enoja, ¿no? No, madre, no tengo plata. Le recuerdo, señorita, que la batería se pierde con cuatro fallos, porque ayer no estoy en clase. ¿Estás baja de batería o qué? Sí. No, ay, hablan como si fuera ya un pueblo. Yo en Villaluz. Queda al frente de Fonteón, Villaluz. O sea, cerca, sí. Ah, chévere.